aquí vimos algo que nunca antes habíamos visto. Una tecnología, una organización militar, una precisión, una voluntad de no respetar a nada ni a nadie. Por ejemplo, muchos de los muertos que hemos tenido que lamentar, 24 muertos desde que se desató este proceso, murieron porque las personas, ¿cierto?, entraban a los locales comerciales en la noche a hacer un saqueo, un vandalismo, y detrás de ellos venían otros con la intención de quemarlos. Y como tenían artefactos incendiarios de mucha eficacia, mucha gente murió porque no pudo salir y escapar de esos locales comerciales. Ahí están casi la mitad de los muertos. Esas eran las palabras del presidente Sebastián Piñera en entrevista con la cadena SER de España, donde, bueno, insiste en la tesis que lo que ocurrió esos días, el 18, el 19, no fue obra del azar, no fue fortuito, sino que fue coordinado. Fue coordinado con tecnología, fue coordinado con eficacia, fue coordinado, bueno, como lo hace un enemigo poderoso, que es la manera que él se ha referido varias veces, para explicar lo que ocurrió. Y bueno, una tesis que nosotros ya la hemos discutido, la conocemos. Lo interesante sería, creo que lo único que se puede agregar así en serio es que muestre las pruebas. Él mismo reconoce que la inteligencia no ha estado fina, que muestre justamente esas pruebas. A todo el mundo le hace sentido que algo de coordinación tiene que haber cuando se te queman 6 estaciones de metro al mismo tiempo. Yo creo que a la gran mayoría de la gente eso le hace sentido. Los otros adjetivos respecto a la coordinación me parece que son los que ahora la inteligencia tiene que poner sobre la mesa. Pero claramente la noticia del día es que el presidente Piñera zafa de, yo creo, el desafío más importante que ha enfrentado un presidente de la República desde el retorno de la democracia, una acusación constitucional en su contra, que se la saca en primera instancia, por así decirlo, pero a menos de 24 horas de que la cabeza de su primer ministro, de su Panzer, del ministro de Interior de los últimos 2 gobiernos, Andrés Chadwick, fuese finalmente ofrecida en sacrificio político a la oposición, que logra. Yo creo que a esta altura Chadwick no quiere volver a competir por nada, pero además una generación que va de salida, pero simbólicamente 5 años sin ejercer cargos públicos y un golpe anímico porque la política no solamente se trata de ideas y programas, y programas, se trata también de afectos. Y Chadwick los había tejido, no solamente ayer cuando le sacaba como medio, le cobraba sentimiento a sus colegas en el Senado, sino dentro de la propia derecha, donde es visto como un compañero, como un mentor. Independiente de las críticas políticas que tengamos, uno puede entender qué es lo que en este minuto la procesión que está viviendo la derecha, la UDI principalmente. Hoy se salva el presidente. Algunos dicen el gobierno no se la jugó todo lo que podría haberse la jugado por Chadwick, quizás también guardándose para esta. Y me parece que ese es el hito político más importante. Se salva el presidente, se vuelve a dividir un poco la oposición, más allá del show de Pamela Giles, que parece que no merita mucho. No prendió, como dice. No prendió. Lo que sí me parece interesante constatar, ya en el ambiente político, y ya para entrar más en la profundidad del análisis, es que pareciera que se están formando, por así decirlo, cuatro cuartos. A cada extremo hay un cuarto que ya a estas alturas no le quiere perdonar nada al del frente, que está en la parada en el caso de la derecha, ustedes son unos golpistas prácticamente, y desde el lado de la izquierda nos está gobernando un dictador prácticamente. Que queda un poco la enfermedad venezolana, que es cuando tú ya no dialogas con el tipo que está exactamente a la otra esquina y empiezas a ponerle adjetivos a lo que está pasando que son absolutamente opuestos. Y en el medio, una centro izquierda y una centro derecha que pareció lo que ocurrió a finales de los 80, creo yo, Carly Gerson, va a ser la que va a tener que sacar un poco la cara, ponerse de acuerdo, frustrar a sus extremos. En el caso de la izquierda significa frustrar a aquellos que querían hoy día ver también la cabeza del presidente correr o que quieren votar el proceso constituyente incluso, porque no lo satisface enteramente, que no es muy distinto a lo que decía el Partido Comunista respecto a la concertación a finales de los 80. Entonces, mi reflexión es, quizás hoy tengamos otro momento histórico en el cual, por la polarización de ciertos grupos, la manera de conducir este buque a buen puerto, ya sea a través de un proceso constituyente, de lo que sea, pero de sacarlo a flote, va a ser de los grupos más moderados del centro y de la izquierda, que van a tener que conversar entre ellos, frustrando a los más extremos de sus respectivas tribus. Ojalá. Sí. Eso es lo que, esa es la única manera que le veo una salida, porque ¿sabes lo que pasa? Que el tipo que está en la extrema derecha y el tipo que está en la extrema izquierda hoy día solamente están conversando con personas iguales. Y ese es un problema que te impide
ver las cosas desde la perspectiva del otro. Sí, no, yo comparto muchas de las cosas. Esto tiene muchas claves, es como por capas, cada capa tiene además sus subtemas. Y en relación a lo último, en cómo se está redibujando, cómo se va a empezar a redibujar la geografía política, el mapa político es muy, muy interesante. Estamos en medio de una crisis, por lo tanto, esto no está definido, las capas todavía se están asentando. Entonces, cuando uno agita por ejemplo, un vaso con arena, hay mucha confusión y de a poco se van configurando las capas y los colores. Eso es lo que está pasando en política, y donde generalmente cuando hay un remesón como este, las ganancias las obtienen los extremos. Pero, como tú dices, en relación a cómo ya están definidas las fuerzas por la elección anterior a la crisis, quien en definitiva actúa como regulador son los sectores de centro. De hecho, hoy día el presidente se salva por los votos del Partido Radical y la ADC. Sí. Eso por una parte. Ahora, la diferencia de responsabilidad política, que es de lo que estamos hablando en este minuto, no hay responsabilidad penal. Pudiera tenerla en una concesión constitucional, esto podría derivar en un juicio penal. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno dice entre el presidente de la República y el ministro del Interior en una crisis como esta, donde se supone los dos tenían la misma cantidad y la misma información y probablemente tomaron muchas decisiones juntos. Así es. Pero hay una gran diferencia. En el caso de un ministro, y el ministro del Interior es uno más, es una autoridad designada. No responde a una elección democrática, por ejemplo. Es consecuencia de, pero es de la voluntad del presidente. En cambio, el presidente de la República es la primera magistratura del país que se elige en una elección democrática en este sistema, donde es la más importante de todas. Por lo tanto, yo creo que eso marca un primer punto de definición. Te obliga a respetarla más de alguna manera. Claro, hay una categoría distinta. En el fondo, y ese fue el argumento que usaron, entiendo, muchos parlamentarios para tomar esa decisión. La otra clave, que ya más de tierra o de área chica, es, bueno, ya entregamos a Chadwick, ya lo condenamos, ya rodó su cabeza 2 veces. Primero rodó el gabinete y ahora la vemos rodar de esta manera, en un juicio político. Por lo tanto, ya es suficiente. Y fue como una especie de barrera de contención para el presidente. Y ese incluso habría sido una especie de acuerdo tácito entre las fuerzas de gobierno, y ahí está la actuación de los ministros, en fin, y de presiones varias, para que esto se definiera de esa manera. O sea, Chadwick sí, Piñera no. Esa era como la moneda de cambio. Entonces, puesto esto en la arena de la oposición, yo creo que incluso es hasta positivo para muchos sectores que esto no haya avanzado más, puesto que el haber avanzado con la cuestión de la cabeza del presidente de la República, ni más ni menos, sobre la mesa, esa discusión hubiera dividido necesariamente, así como ha dividido esta crisis, hubiera dividido mucho más a la oposición, favoreciendo incluso al gobierno con un destino muy, muy incierto y muy perjudicial incluso para el sistema, no solamente el sistema político. Entonces había un cierto nerviosismo, desde el morbo al nerviosismo y hasta el temor en cómo iba avanzando, porque cuando recién se presentaba, uno como que decía, bueno, ya juntan los votos primero para presentarla. Vale. Después, bueno, ya no están los votos, pero en vista y considerando en cómo se dio y en cómo oscilaron las voluntades y la votación en la acusación contra el ministro del Interior, uno decía, chuta, pero a lo mejor acá puede pasar cualquier cosa, porque uno dice, yo no soy, por ejemplo, lo que pasó con Insulza ayer, yo no soy más senador del PS que amigo de la familia Chadwick. Por lo tanto, yo no gano nada, no voy a ganar ni un voto si defiendo a la figura del ministro del Interior. Si la rechazo, genero más respaldo, más unidad y soy más consecuente, podríamos decir. O sea, tenía más ganancia política rechazando que aprobando. Pero tampoco estaba tan definido al principio, incluso todos los focos, las cámaras, los micrófonos, todos estaban viendo cada movimiento que hacía José Miguel Insulza. Entonces, ese tipo de definiciones, cuando caen en la voluntad y cuando hay el cálculo político de esa naturaleza, le genera mayor incertidumbre al cuadro, por lo tanto se hace más inestable todo el sistema, teniendo en cuenta que estamos hablando ni más ni menos que del presidente de la República. Entonces, incluso hasta para la oposición genera un cuadro de estabilidad que haya quedado hasta aquí. Sí, Cristóbal nombraba a Venezuela. Yo creo que no es el único país que ha vivido los embates de la extrema polarización, que bueno, la polarización es un fenómeno
mundial, o por lo menos lo podemos ver en varios países de Europa. Y lo vemos también en América Latina, por cierto, y cuando uno mira lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, y porque hoy día tienes un gobernante del estilo y del carácter y del perfil de Jair Bolsonaro, probablemente vas a encontrar hacia atrás mucho de esto, de polarización, de categorización, de generalizar y meter a todos en el mismo saco, y yo creo que este es un caldo de cultivo para que emerja un mesías de cualquiera de los dos lados, o el de derecha más nacionalista tipo Bolsonaro, o el de izquierda mesiánico que abra una billetera y empiece a entregar prebendas tipo Chávez. Por eso quiero decir que no es una situación solo que podría desembocar en algo como Venezuela, que a mí me parece que es lo más extremo y es como la caricatura de la región, pero es real, pero es como extremar demasiado. Creo que hay otros países que también han vivido. Como de no lo digo por ti, lo digo porque en general todo se termina reduciendo al famoso Chilezuela y se ha ocupado en todos los sentidos, pero quiero decir que el fenómeno de la polarización es más riesgoso que solo convertirse en Venezuela. Te puedes convertir también en otros países de la región donde al final termina siendo más tu motivo que ganar el derrocar al otro. Y yo he sentido en esta acusación constitucional ese espíritu, sobre todo de quienes impulsaron esta acusación, que son parlamentarios que están en partidos que no han gobernado, básicamente. Y yo creo que hoy día el juego político, el cálculo que señala Gerson, lo que tú también dices, sobre todo de sectores más moderados, estuvo sobre la mesa. Todos hicieron su cálculo político. ¿Quién iba a llevar qué agua hacia su molino? Sí, al final la política es así. Pero también quiero creer que hoy día se impuso cierto nivel de racionalidad de aquellos que sí han sido gobierno, y que por más que tengan muchas críticas a cómo este gobierno y Sebastián Piñera ha enfrentado el estallido social, que creo que ha cometido muchísimos errores, de alguna forma sí sintonizan con la dificultad y la envergadura que tiene. Y de alguna forma deben considerar que también es medio injusto traspasarle absolutamente toda la responsabilidad a Sebastián Piñera, porque si bien lo que estaba sobre la mesa son las responsabilidades en torno a las violaciones a los derechos humanos, eso no es algo sacado del contexto que ha vivido el país en el último tiempo. No sé si me estoy explicando. Ha habido un contexto que ha hecho que el gobierno tome decisiones que pueden haber estado equivocadas, pero ese contexto es tan brutal en la historia reciente de Chile que de pronto hay una especie de conmiseración, si tú quieres, yo creo, de decir, bueno, pero es que igual esto se había ido de las manos. O sea, en el momento en que Sebastián Piñera decide que los militares salgan a la calle, tener un estado de excepción, cuando se recurre a Carabineros, que es tu policía, se hace con una situación fundada. Porque nos puede parecer extraña esta teoría de Sebastián Piñera. A mí me parece extraña cuando ya habla de una organización militar. Me encantaría saber a qué se refiere. Sí, muy bien. Lo que encuentro impresentable es que a estas alturas no tengamos información más clara. Pero cuando él habla de coordinación, cierta planificación, uno dice, bueno, en realidad, claro, fue tanta la violencia de un comienzo que yo creo que efectivamente se han tomado malas decisiones. Hay muchos reproches que hacerle a Sebastián Piñera y a su gobierno, pero aquellos que han sido gobierno saben también que manejar una crisis como esta no es fácil. Sí, lo que es interesante también es que muchos pensaban, yo creo, en la oposición, que si es que caía el presidente, el poder finalmente el Senado elige y cae para uno de ellos. Pero ese, imagínate una sido insulsa, que yo creo que se está afilando los colmillos. No es como que el movimiento social o la movilización diga, llegó insulsa, nos vamos para la casa. Ellos también son el adversario, desde el punto de vista de parte importante de lo que está ocurriendo. ¿Sí? Así que tampoco es como que hubieran llegado al poder entre vítores y listo. Ahora, bueno, ¿tú crees entonces que es puro cálculo político todo esto? Yo creo que algunos efectivamente creen que había ganancia. ¿No? ¿De quién? ¿De qué lado dices tú? No, de todo. Como estuvo calzada la acusación contra Chadwick ayer en votaciones, pese a que los dos capítulos eran totalmente distintos en su carácter y peso, y sin embargo tuvieron la misma votación, y dice, bueno, chuta, aquí no hay mucho. Bueno, yo creo mucha deliberación. Yo creo que ayer sí, pero hoy día, yo estoy hablando de la de Piñera. Sí. La derecha tiene ahora que con hidalguía comerse la derrota de ayer, hacer de tripas corazón, como se dice. Bueno, ¿y cuál sería la otra opción si no tienen ponerse nada? taimado, me bajo el acuerdo constitucional. O sea, aquí los taimados están en la orden del día.
Hoy día lo más fácil es ser taimado. Lo más difícil es decirle al sector más duro de tu lado, oye, muchachos, tranquilos, vamos a tener que ceder algunas cosas. Hoy día esa es la presión más compleja, pero es la que más se necesita, porque cuando se polarizan los escenarios, finalmente son los que frustran los extremos, los que emergen como grandes liderazgos. La pregunta es, ¿tenemos uno de ellos? Luther King, Mandela, Elwin, los clásicos casos de aquellos que fueron capaces de frustrar a la tribu propia para construir un camino común. Porque esa es la pregunta, pues no podéis construir un Chile donde te termináis piteando a los que tú consideras repugnantes o nauseabundos del otro lado. Así no se construye un país. Vais a tener que vivir con ellos los próximos 20, 30, 40 años. Bueno, se paró esta cuestión en seco al principio, pero qué impresionante como ya se está proyectando un escenario de esa naturaleza. Más encima en las circunstancias en que estamos, donde la clase política, que supone que podría haber accedido de cierta manera por secretaría, saltándose una elección al poder, a la primera magistratura del país, en el escenario en que estamos, imaginárselo era bien complejo. Bueno, eso ya queda ya ahora a esta altura como con política ficción. Hay varias lecturas, insisto, yo voy a hacer la última a propósito de que en la mañana creo que fue Axel Callí quien recordaba un poco lo que él denominaba la generación dorada de la UDI y repasaba por nombre. Tenía ahí a Pablo Longueira, que fue sobreseído por el Servicio de Impuesto Interno de Soquimich, en el caso Soquimich, Covino Novoa, condenado por Penta y Soquimich, Orpiz, arresto domiciliario en el tema de Corpesca, y ahora Andrés Chadwick, condenado por el Senado a 5 años sin poder postular a cargos públicos. Y lo último en relación a la entrevista del presidente Piñera a la cadena SER, nosotros dimos soporte técnico acá de ADN, y por eso se escuchaba como se escuchaba. Esta entrevista se hizo desde La Moneda hacia el estudio de Madrid, se escuchaba así como ustedes lo oyeron. Y yo la escuché, bueno, tomé notas desde el principio cuando se grabó, y fíjate que no fue algo que se le salió. No, está preparado. Él lo reitera en dos partes. En dos partes recurre al mismo tema. En una parte es cuando dice se desató una violencia sistemática, profesional, organizada, con tecnología de punta, y después repite y ahí va más allá, creo yo, cuando dice aquí vimos algo que no habíamos visto, una tecnología, una organización militar. Sí. Nosotros complementamos esta información y alta fuente de La Moneda dice que tienen datos de que, por ejemplo, hay muchas direcciones IP que vienen desde Rusia. Ya lo vamos a estar hablando con nuestro periodista ahí en Palacio, Manuel Palomino, que tiene más antecedentes de a dónde sale esta tesis. De alguna parte tiene que salir, ¿no es cierto? Muestra la evidencia.